En la era de la medicina moderna, donde se busca sin descanso soluciones para combatir enfermedades y salvar vidas, surgen situaciones donde la ética y la moral se ven desafiadas. Un caso que ha causado revuelo en la comunidad médica y en la sociedad en general es la reciente declaración de un grupo de doctores que, en caso de que los tratamientos médicos tradicionales no tengan éxito, procederán con la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre. Esta drástica decisión ha generado debate y opiniones encontradas, por lo que es importante profundizar en el tema y comprender las circunstancias que llevaron a los profesionales de la salud a tomar esta medida extrema. En primer lugar, es crucial situar el contexto en el que se desarrolla este caso. Nos enfrentamos a una situación médica compleja en la que la vida de la madre se encuentra en grave peligro debido a complicaciones durante el embarazo. Los expertos han agotado todas las opciones de tratamiento disponibles, han explorado diferentes enfoques médicos y terapias, pero lamentablemente, no han logrado obtener los resultados deseados. Ante esta situación límite, los médicos se vieron en la necesidad de plantear la posibilidad de recurrir a la interrupción del embarazo como último recurso para preservar la vida de la madre. El debate ético en torno a este tema es complejo y de suma importancia. Se ponen en juego valores fundamentales como el derecho a la vida, la autonomía de la mujer y la protección de la salud. Es crucial reflexionar sobre las implicaciones que esta decisión tiene en el ámbito de la bioética y considerar las diferentes posturas que existen al respecto. Por un lado, aquellos que defienden la interrupción del embarazo en este caso argumentan que la prioridad debe ser siempre salvar la vida de la madre. En situaciones extremas donde la vida de la mujer está en riesgo, se considera éticamente justificada la interrupción del embarazo como una medida de último recurso para evitar un desenlace fatal. Por otro lado, existen quienes critican esta decisión y la consideran contraria a principios éticos y morales, argumentando que la vida del feto también debe ser protegida a toda costa. Se plantea la pregunta de si es éticamente aceptable sacrificar una vida en desarrollo para salvar otra vida ya existente. Las posturas en este debate son divergentes y emocionalmente cargadas, lo que resalta la complejidad de la situación y la necesidad de abordarla con sensibilidad y respeto hacia todas las partes involucradas. Es fundamental recordar que casos como este son excepcionales y están determinados por circunstancias extremas en las que la vida de la madre está en juego. La bioética juega un papel fundamental en este tipo de decisiones médicas, ya que busca equilibrar los principios de beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia en situaciones difíciles y conflictivas. La toma de decisiones éticas en el ámbito de la salud es un proceso delicado que requiere considerar cuidadosamente todos los factores involucrados. Es importante también tener en cuenta el impacto emocional que esta situación puede tener en la familia, en los profesionales de la salud que deben tomar estas decisiones y en la sociedad en general. Es crucial brindar apoyo y contención a todas las personas afectadas por esta difícil situación y generar un espacio de diálogo abierto y respetuoso para abordar estas cuestiones éticas y morales. En última instancia, es necesario reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de protegerla en todas sus formas. La medicina moderna nos enfrenta a desafíos éticos y morales cada vez más complejos, por lo que es fundamental mantener un enfoque humano y ético en todas las decisiones que se tomen en el ámbito de la salud. En definitiva, la drástica decisión de interrumpir un embarazo en caso de que los tratamientos médicos fallen es un tema que abre un amplio debate en la sociedad y en la comunidad médica. Se trata de una situación extrema que pone a prueba nuestros valores y principios éticos, invitándonos a reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de protegerla en todas sus formas.